El gran final está cerca. Y hoy vamos a estudiar el tema el dragón y la bestia. Ustedes han escuchado de una frase famosa de la marca de la bestia. Bueno, lo que estudiemos hoy nos va a servir para entender mañana, porque mañana vamos a hablar de la marca de la bestia. Si queremos saber qué es la marca de la bestia, primero entendamos qué es la bestia. Porque de la marca de la bestia hay un montón de cosas. Mire, la gente ha dicho que hasta la vacuna del COVID es la marca de la bestia. Que ahí en la vacuna han metido un chip, ¿verdad? Y entonces lo inyectan a uno y le queda el chip. Y uno, que son más relajos, dicen, sí, dice, en la primera dosis le ponen el chip y en la segunda le ponen el saldo. Y en la tercera le van a poner más saldo porque ya se le terminó el del anterior, ¿verdad? Otros dicen que antes decían, mire, aún en nuestra iglesia, hermanos, que la marca de la bestia era eso, el código de barra, de los productos que pasan así en el supermercado. Otros dicen que es un tatuaje que nos van a poner. ¿Qué es? Bueno, para entender qué es la marca de la bestia, primero tenemos que entender qué es la bestia. Eso es importante. Y vamos a comenzar hablando de un capítulo que no estudiamos de Daniel, aunque el estudio se va a centrar en Apocalipsis, el capítulo 3 de Daniel. Miren, ¿se recuerdan ustedes que en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor tuvo un sueño? Y cuando Daniel se lo interpretó, el sueño de la estatua de varios metales, le dijo al monarca, tú eres la cabeza de oro. Bueno, parece que al final Nabucodonosor aceptó algunas cosas. Vamos a ver. Ahí está. A veces la tecnología nos juega mal. Pero Nabucodonosor entendió en la profecía lo que Daniel le dijo. Y después de ti vendrá un segundo reino de menor calidad, uno de plata. Entonces Nabucodonosor, como era megalómano, tenía problemas serios. Como muchos gobernantes, sí. Muchas veces a los hombres cuando ya se suben al poder se les olvida de dónde vienen y comienzan a tomar decisiones erradas. El Nabucodonosor no estaba lejos de eso. Y entonces dijo él, no, dijo, yo soy un Dios y yo voy a vivir para siempre, Babilonia va a vivir para siempre. Así que él mandó a hacer una estatua igualita a la del sueño, pero la mandó a hacer toda de oro. La puso en una llanura, en una parte escampada ahí de la ciudad. Y entonces, hermano, el rey Nabucodonosor mandó a que esa imagen que él había hecho con su orgullo, porque él decía, no, va a ser toda de oro, mandó a que se le adorase. La palabra del Señor dice en Daniel, el capítulo 3, versos del 4 al 6, a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente, no había opción. Tan pronto como escuchen la música de trompeta, flauta, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. O sea, o adoraban o se morían, hermano. Ese era un asunto serio. Ya les dije que Nabucodonosor él tenía ciertos problemas. Entonces llegó el día en que la gente se reunió en aquella gran llanura. Y se escuchó la música y toda la gente se inclinó para adorar y todo el mundo se vio ahí inclinado, pero hubo un problema, es que se notaba, mientras todo el mundo estaba inclinado, habían tres muchachos, Sadrac, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Daniel no se menciona en ese capítulo, lo más seguro es que Daniel no estaba ahí. Recuerden que Daniel fue nombrado como gobernador por Nabucodonosor y lo más seguro es que él estaba afuera, pero ahí estaban Sadrac, Mesach y Abednego. Y aquellos tres muchachos se quedaron de pie. Quizás otra gente le decía, no hombre, inclínense. Pero ustedes saben, hermanos, que lo que en este mundo abunda después de la pobreza son los chismosos. Sí, es que la lengua, ¿verdad? Es como una gilet, corta revés y derecho, hermano. Y entonces algunos fueron a decirle a Nabucodonosor que habían tres muchachos que no cumplían la orden que él había dado. Nabucodonosor se puso furioso, hermano,
y los mandó a llamar. Pero cuando reconoció que eran los amigos de Daniel los que le habían ayudado a orar para que él pues pudiese interpretar el sueño, Nabucodonosor les dice: miren, les voy a dar otro chance. Ahora que escuchen, dice el verso 15 de Daniel 3, la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que me he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llama, y no habrá Dios capaz de librarlos de mi mano. Ay, hermano, una vez que el rey hizo esta proclama, el rey tenía que mantenerse fiel a lo que había dicho. Sadrac, Mesac y Abednego podían ver las flamas que ardían en aquel horno, y no había duda que el rey tenía la intención de matarlo. ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho usted? Fácil es decir ahorita: no, yo no me inclino. Ay, hermano, pero ya estar frente a la pelona, como dicen ahí, ¿verdad? Eso es cosa seria. Mire, ¿desobedecería usted un mandamiento directo del Señor? O hubiese pensado, porque alguno pudo haber pensado, o quizás Sadrac, Mesac o Abednego: bueno, yo no creo en esa estatua, y como no creo en ella, no tengo problema en inclinarme, no la voy a estar adorando. Y además, más vale que digan: aquí corrió que aquí murió. Yo solo me inclino y después le pido perdón a Dios, y a Dios me perdona. Pudieron haber pensado así, ¿verdad? Claro. Pero ese pensamiento nunca se cruzó por sus mentes. Jamás. Mire cómo le respondieron estos muchachos. Versos 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esa fe necesitamos ahora. Mire cómo era la fe de estos muchachos. Nuestra fe muchas veces está supeditada a lo que Dios nos da, o sea, es condicional, pero la fe debe ser incondicional, hermano. Estos muchachos le dijeron al rey: nuestro Dios tiene el poder de salvarnos. Estaban seguros de eso, no dudaron nunca del poder de Dios, pero también demostraron que ellos confiaban en los planes de Dios. Dijeron: y si Él no nos quiere salvar, porque también pasa eso. Es que a veces Dios no te quiere curar del cáncer. A veces Dios no te quiere sacar de la pobreza. A veces Dios no te quiere sanar de la enfermedad. Su voluntad es mayor que la nuestra, su sabiduría. Y si Él no quiere librarnos, esa es fidelidad. Y aunque Dios no nos libre, no quebrantaremos el mandamiento. Aquel mandamiento que habían aprendido desde niños Sadrac, Mesac y Abednego allá en Israel, cuando todavía vivían, de sus padres que les enseñaron: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no las adorarás ni te inclinarás ante ellos. Lo aprendieron de niños y aún lo tenían en la cabeza. No es que la iglesia... Recuerdo que una vez yo estaba trabajando en una institución educativa, en un instituto tecnológico en Usulután. Era maestro de programación. Yo no soy pastor. Yo siempre he sido un laico, así como lo son ustedes. Y yo me he dedicado a las computadoras. Ese es mi trabajo, la tecnología. Dios me ha dado otros privilegios, pero así nos comemos las tortillas, hermano, con estos asuntos. Estaba dando clases yo en ese entonces. Y habían algunos muchachos adventistas. Y yo me recuerdo que en una ocasión había una actividad en sábado. No me recuerdo qué actividad era. Y claro, mi contrato que yo había firmado con ellos estaba claro que yo en sábado nunca iba a ir, y eso lo tenía seguro. Pero los otros muchachos que eran adventistas, estudiantes,
Bien escuché cuando un compañero de trabajo le dijo al muchacho: pedile permiso al pastor para que vengas. ¿A qué hora es el culto? No, hombre, esa hora ya a las 11 ya puedes venir vos aquí. Solo vas temprano al culto y te regresás. De que te dé permiso el pastor. Hermano, es que la obediencia al Señor no se trata de una obediencia ciega a la iglesia. Nosotros no obedecemos a la iglesia adventista, obedecemos a las leyes del Señor. Claro, como miembros nos sometemos a los reglamentos que la iglesia tiene, que todos ellos están basados en la palabra del Señor, pero mi convicción es con la palabra del Señor. Y Sadrac, Mesac y Abednego tenían esa convicción y le dijeron al rey: no, nosotros no vamos a adorar. Ellos estaban seguros que su Dios los iba a librar. Y sucedió, hermano. Sucedió aquello. Quizás ustedes han escuchado la historia. Sadrac, Mesac y Abednego fueron tomados por los soldados del rey Nabucodonosor, que estaba enojadísimo, y los lanzaron contra el horno de fuego. Aquel horno estaba tan caliente, dice que se mandó a calentar 7 veces más. En realidad pues era casi imposible 7, pero lo que quiere decir es que estaba súper caliente. Tanto así que los soldados, cuando llegaron cerquita de la puerta para tirar a los muchachos, se murieron con el resplandor, para que viéramos cómo estaba el asunto de caliente, ¿verdad? Se murieron. Pero ¿qué pasó con aquellos muchachos? De repente el rey vio que Sadrac, Mesac y Abednego se paseaban y caminaban por aquel horno. Pero de repente ve y pregunta: hey, muchachos, le dice a los soldados, ¿y no que metimos 3? Sí, rey, 3 metimos, pero yo veo 4. Y el cuarto parece hijo de los dioses. Jesús había venido a estar con Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego. No los libró del horno, pero estuvo con ellos en el horno. Posiblemente tú estés pasando por una prueba, posiblemente tú estés pasando por un problema. Quizás por guardar el sábado estás aguantando hambre, pero sigue aguantando, hermano, que tu Dios está contigo y Él te recompensará. Sepa que te recompensará. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Después de esa vez que estuve trabajando en el tecnológico, a mí ya no me dieron trabajo el siguiente año. Pues por eso, porque yo no iba los sábados. Y era más o menos dando las clases. Yo daba clases de programación de computadora. Algunos estudiantes me visitaban y me preguntaban: profe, ¿ya por qué no lo contrataron? Dicen que usted ya no quiso trabajar. Y un compañero de trabajo me dijo, uno que me apreciaba mucho: mira, me dice, yo te voy a decir la verdad, a vos no te contrataron porque sos sabático. El trabajo había estado bonito y habíamos ahorrado algún dinero con mi esposa. Ese año ya mi esposa pues ya estaba embarazada de nuestra primera niña, y mi niña nació en marzo. Para marzo yo tenía 3 meses de estar sin trabajo. Miren, no les quiero hacer larga la historia, hermano. Yo pasé aproximadamente 10 años sin tener un trabajo fijo. Solo así, de cacharitas en mi trabajo, nada más. Solo así, hermano. Y cuando eso pasa, usted sabe que lo único que aumenta son las deudas, ¿sí? Pero alabo y glorifico al Señor, porque en esos 10 años pudimos ver nosotros la mano del Señor. Hoy no tenemos dinero, no, pero estamos contentos. Como dice el apóstol Pablo, teniendo abrigo y sustento, estamos contentos, dice él, ¿verdad? Y el Señor nos ha llevado y nos ha dirigido. Aquella niña que nació en aquella gran escasez ya tiene 18 años. Ya tenemos otro de 15 años. Y Dios nos ha guardado. Y siempre hemos sentido la mano del Señor. Hubo una ocasión en que encontré a mi esposa llorando porque no teníamos ya ni para pagar la casa, ni para pagar los recibos, ni para la comida. Y bien recuerdo que ese día, ahí donde mi esposa estaba llorando, era una champita donde estaba el lavadero, le oramos al Señor. Y le dijimos: Señor, ya no aguantamos. Hay que ser sinceros con Dios. Si algo te duele, si te duele el corazón, dile al Señor: ya no aguanto, Señor.
Necesitamos trabajo, Señor. Te damos 3 meses para que nos des trabajo. Creo que 3 meses podemos aguantar. Pero si en 3 meses no nos das trabajo, nosotros te seguiremos siendo fieles. No importa cómo, pero ayúdanos. No pasaron ni 12 horas cuando Dios ya había respondido la oración. No como nosotros queríamos, pero les aseguro que esa respuesta que Dios me dio ese día me ha dado la oportunidad de estar esta noche con ustedes acá predicando el Evangelio. Ahí estaba Jesús caminando con sus hijos. Cuando tú estés llorando, cuando sientas que te duele el corazón, que nadie te entiende, recuerda que Jesús sí te entiende. Y ahí donde tú lloras está Él llorando contigo. Y te está diciendo: ten paciencia, hijo, espera. Caminemos juntos en el horno, yo te sacaré de aquí. Y Nabucodonosor mandó a sacar a aquellos jóvenes. Miren, hermanos, dice en la Biblia que ni tufo ahumado tenía. Y usted ya sabe cómo huele el pelo quemado, ¿verdad? Eso hiede, hermano. Puro cacho quemado, cipote, ¿verdad? Eso hiede. Y los malandrines, los chismosos que llevaron el informe, se pusieron a olerlo y no olían a nada, porque no les había pasado nada. Nabucodonosor entendió que el Dios de los hebreos los había librado de las llamas. Y ese tremendo testimonio del amor, del cuidado de Dios para sus hijos fieles ha quedado para sus seguidores. La profecía dice, la profecía bíblica enseña que algún día en el futuro nosotros enfrentaremos un problema similar al que enfrentaron Sadrac, Mesac y Abednego. El problema de esos 3 muchachos fue de adoración. O adoran la imagen que he hecho o se mueren. Lo más seguro que vamos a enfrentar inclusive la misma muerte por un asunto de adoración. ¿Saben ustedes que de acuerdo con la profecía bíblica, la gran crisis que está justo delante de nosotros pronto se dará? Sí, las profecías apuntan a eso, hermano. Y usted sabe que el centro de esta crisis va a girar en torno a la adoración. De acuerdo con la profecía bíblica, en el tiempo del fin los habitantes de esta tierra estarán divididos en 2 grupos. Ya no habrán tantas iglesias, ya no habrán tantas religiones, solo 2 grupos. Aquellos que le son leales a Dios y obedecen sus mandamientos, y aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca. Se va a ejercer una gran presión sobre aquellos que se resisten a adorar a la bestia o recibir su marca. Será una crisis tan seria como la que enfrentaron los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Miren, vamos a comenzar. Solamente voy a darles un adelanto de lo que estudiaremos ahora. Apocalipsis capítulo 13. Ahora pasemos al libro de Apocalipsis capítulo 13. Póngale una marquita ahí o anote. Versos 16 y 17. Además, miren lo que dice. Logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis para llegar a entender este pasaje. El capítulo 13, la visión del capítulo 13 no es una visión diferente a la del capítulo 12. La visión del capítulo 13 es una continuación. Veamos, ¿cómo finaliza el capítulo 12? Verso 17. Este es el último versículo del capítulo 12. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. El dragón, la visión termina cuando el dragón se fue a hacer guerra. ¿Qué entiende usted con una guerra? Bueno, por lo menos las persecuciones, ¿no?, que se habían mencionado. Pero mire qué curioso. Vamos ahora al capítulo 13. Recuerde que el dragón se va a hacer guerra. ¿Pero a dónde se va? ¿A dónde se va a hacer guerra? Veamos. Capítulo 13, verso 1.
Y el dragón se plantó a la orilla ¿a dónde se fue a hacer guerra? A la playa. Ese era un dragón veraneante, ¿verdad? Yo creo que era salvadoreño, de esos que dicen en el mar la vida es más sabrosa. En lugar de ir a la batalla, se fue a la playa. No lanzó un ataque directo, él se va para la playa. Parece que él quisiera estar ahí como en una hamaca para ver si traza un plan mejor. En realidad eso hace, hermano. Está preparando una confrontación que ya no será directa porque no le servirá contra los cristianos fieles. Él debe preparar un gran engaño. Al final, el asunto está en ese gran engaño. Jesús, en su sermón profético apocalíptico de San Mateo 24, él habló de que tuviéramos cuidado que no nos engañaran. Miren, primero veamos el versículo 4 cuando dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Y luego en el versículo 24, él afirmó, siempre de Mateo 24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posibles aún, a los escogidos. O sea, Satanás lo que prepara para el final de este mundo es un gran engaño. Un engaño que será tan increíble que va a engañar incluso a los escogidos, dice. ¿De dónde viene el engaño? ¿De dónde viene la bestia? ¿De dónde viene eso? ¿Viene de afuera? No. Es dentro de la iglesia cristiana, dentro de los cristianos. Dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Cristianismo, hermano. Satanás prepara un gran engaño a través de la iglesia cristiana falsa. Miren, vamos a ver algo que comienza, y aquí se da la descripción de la bestia. Hoy vamos a estudiar esa bestia. Les dije, vamos a entender quién es esa bestia de la marca de la bestia para luego entender qué es la marca de la bestia. Y les mencioné desde un principio que todo tiene que ver con adoración. Verso 1, seguimos leyendo el verso 1 de Apocalipsis 13. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. Y el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Ahora veamos el verso 4. Y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. Y también adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Versículos 5 al 7. Y a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y finalizamos la lectura en el verso 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. Todos, hace una excepción: aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. O sea, los que su nombre se esté inscrito en el libro de la vida no la van a adorar. El libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Necesitamos estudiar esta profecía punto por punto. Recordemos que así como Daniel, Dios aquí está utilizando símbolos para dar una advertencia al mundo de lo que viene a continuación. ¿Qué simbolizan las bestias en Daniel 7? ¿Se recuerdan? Esas bestias representaban reinos, poderes gobernantes. Aquí en Apocalipsis encontramos ilustrado algo verdaderamente espectacular. Esta bestia está compuesta por partes de las bestias de Daniel 7.
Solo lo llevo a un detalle. Fíjense que primero menciona la cuarta bestia. Dice que tenía 10 cuernos. Después menciona la tercera bestia, un leopardo. Después menciona la segunda bestia, un oso. Y por último la primera bestia. Ustedes notan que va para atrás, ¿verdad? Va retrocediendo. ¿Saben por qué? Porque esos son reinos que ya quedaron en el pasado. En la época de Juan ya pasaron. Y también significa que esta bestia que ahora está saliendo con las características de las 4 es la heredera. Es una quinta que surge, que tiene que ser diferente, como lo vamos a ver más adelante. Recordemos nosotros que el león representa a Babilonia, que el oso a Medo-Persia, que el leopardo a Grecia, y pues que la bestia de los 10 cuernos representaba a la Roma imperial. La bestia de Apocalipsis 13 es un poder que le sigue a esos 4 grandes poderes. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir cuál es ese poder? Vamos al primer detalle, muy interesante. Apocalipsis 13:2. Vamos, en el verso 2 dice que el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Anoche aprendimos que el dragón es Satanás, pero que el dragón también representa a los agentes que él usa. ¿Y se recuerdan a quién mencionamos anoche que usó Satanás para tratar de matar al hijo que la mujer había dado a luz? A Roma. Así que Satanás, o el dragón, acá en el capítulo 13 de Apocalipsis, representa ese dragón a los medios que Satanás usa, y en este caso al imperio romano. Aquí en Apocalipsis 13, el dragón representa eso, el imperio romano. La profecía anuncia que Roma imperial le habría de dar su poder y su trono y gran autoridad a la bestia que sale del mar, a esta bestia marina. ¿Cumplió Roma pagana esa profecía? ¿Le dio Roma pagana su poder, su trono y su autoridad a algún otro poder? Miren, sí lo hizo. Durante muchos siglos, la iglesia romana utilizó un documento titulado La donación de Constantino para probar su derecho a la ciudad de Roma. ¿Qué es lo que pasó? En el año 300 después de Cristo, Constantino trasladó la capital de Roma a Bizancio. Ahí le cambió nombre, le puso Constantinopla en honor a sí mismo, ¿verdad? Y cuando Constantino se fue, entonces le dejó su trono y él heredó su trono al obispo de Roma. El obispo de Roma llegó a ser la cabeza de la iglesia y se sentó sobre el trono de Roma como cualquier otro rey. A ese obispo más tarde se le conoció con el nombre de papa. Ustedes saben que la iglesia cristiana romana, cuando eligen un nuevo papa, en realidad ellos no eligen un papa. Ellos lo que eligen es al obispo de Roma, que automáticamente se convierte en papa. El resultado de que el obispo de Roma llegase a ocupar el trono del imperio romano, que quedó abandonado, digámoslo así, ahí en Roma, dio como resultado la unión de la iglesia y el Estado, reinando la iglesia sobre el Estado. Eso creció, hermanos, hasta las terribles consecuencias que se dieron durante la Edad Media. La ciudad del Vaticano está situada en el centro de Roma, la ciudad que era el asiento del antiguo imperio romano. Y la iglesia romana continúa allí aún ahora, no solamente como un poder religioso, es también un poder político. El Vaticano tiene embajadores en la mayoría de los países actualmente. Es muy importante que nosotros recordemos que la profecía está hablando no de una persona. Cuidado. A veces los adventistas somos como Pedro, adelantados, salidos y metidos. Uy, el Papa es la bestia. He escuchado a muchos hermanos decir eso. Las bestias no representan personas, hermano.
son organizaciones, poderes, naciones. Y en este caso la iglesia representa, o mejor dicho, la bestia representa, con solo esta primera característica, pero vamos a estudiar un par más, representa, y lo voy a hacer, no tengo miedo, así claro y directo, a la iglesia católica, apostólica y romana. Hasta en su nombre está, que es romana, cuya sede está en el Vaticano. Yo no estoy diciendo que los hermanos católicos son la bestia, que irlos a quemar, no, estamos hablando de la organización del sistema de creencia. Hay un gran número de personas que adoran a Dios, pero que todavía no sabemos acá o estamos aprendiendo hoy. Un estudio cuidadoso de las características de esta bestia de Apocalipsis 13 nos lleva a entender que esa bestia de Apocalipsis 13 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Miren, como al cuerno pequeño también se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuánto tiempo le dio autoridad a esta bestia? 42 meses. Yo les dije que el calendario judío, los meses eran de 30 días. Multiplique usted 30 por 42. ¿Cuánto le da? Los que son buenos para hacer multiplicaciones o ahí con la calculadora, con el teléfono, 30 por 42. 42 meses por 30 días, ¿cuánto le da? 1260 días. Mire, ese es el mismo tiempo que se le dio poder y autoridad también al cuerno pequeño. Ahí se acuerda Daniel 7:25. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos y tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Y los santos quedarán bajo su poder, dice esta versión, durante 3 años y medio. O sea, tiempo y la mitad de un tiempo. 3 años y medio es igual a 42 meses. 42 meses son igual a 1260 días. Es el mismo periodo. Ese periodo nosotros hemos aprendido que comenzó en el 538 después de Cristo y finalizó en el año de 1798, cuando la iglesia cristiana romana recibió una herida de muerte en 1798 y el Papa fue desterrado del Vaticano por las tropas de Napoleón. Mire, esa herida de muerte estaba profetizada. Verso 3, y una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal. ¿Pero qué pasó con esa herida? Pero esa herida ya había sido sanada. Y el mundo entero se fascinó e iba tras la bestia. ¿Cuándo se subsanó esa herida? Mire, el señor que ven en la fotografía sería para ustedes el de la izquierda. Él es el Papa Pío XI. Y el de la derecha es Benito Mussolini, presidente de Italia. El 11 de febrero de 1929 firmaron lo que se le conoce como pactos lateranenses, llamados también Pacto de Letrán, por la ciudad donde fueron firmados. Por dicho acuerdo suscrito, en nombre de la Santísima Trinidad, Mussolini le devolvía a la iglesia todo lo que estaba plantado en la ciudad del Vaticano, todas las 44 hectáreas que habían estado desde la Revolución Francesa hasta esos momentos, mejor dicho, en esos momentos estaban en manos de Italia. Entonces se le devuelve el Vaticano a la Iglesia Católica Romana. Recuerde, 11 de febrero de 1929. Miren, hermanos, a veces es sencillo decir, hay cosas que se inventan, tengan cuidado. Ayer estudiamos que el libro de Isaías dice el Señor, vengan luego y estemos a cuentos, razonemos. Yo no quiero, si alguien aquí o de los que está escuchando es un católico practicante, yo no quiero que ustedes piensen que nosotros tratamos de ofenderles a ustedes. Nosotros solo presentamos lo que la profecía dice y cómo se ha cumplido a través de la historia. Los datos que doy, allí están en la historia, hermano. Usted puede buscarlos. Usted puede encontrarlos ahí. 1798, Berthier desterra al Papa. Una herida de muerte.
Pero ya en 1929 la herida comenzaba a ser sanada, hermano, cuando Mussolini devuelve la ciudad del Vaticano a Roma. Y ahora, hermanos, la Iglesia Católica es muy diferente y pareciera ser que nunca tuvo esa herida de muerte. El poder que tiene alrededor del mundo, miren, las grandes obras que hacen ellos, hospitales, sanatorios, todo eso nosotros no podemos dejar de no verlo, pues no podemos, porque ha crecido. Por eso dice que la gente se admiraba por la herida que había sido sanada. Pero hay todavía una característica más. Miren, dice en Apocalipsis 13:6, que ya lo leímos, que aquella bestia había abierto su boca para blasfemar, lo mismo que hizo el cuerno pequeño, ¿verdad? Esto es interesante. ¿Qué es blasfemia? Miren, vamos a leer un pasaje de algo que le pasó a Jesús. Veamos aquí en San Marcos 2:5. Esa es la historia de cuando llevaron un paralítico a Jesús y lo metieron por un techo, ¿verdad? ¿Qué dice en San Marcos 2:5? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó en ese momento? Estaban ahí sentados, dice el verso 17, algunos de los escribas, que cuando escucharon a Jesús que le dijo: tus pecados son perdonados, cavilaban en sus corazones. ¿Y qué decían estos hombres? ¿Por qué habla este así? O sea, ellos decían que Jesús era hombre, y entonces dice: ¿por qué este hombre está perdonando pecados? ¿Y qué dijeron de ese acto? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no, solo Dios. Una gran verdad estaban diciendo estos escribas. En la Biblia, la blasfemia es arrogarse privilegios que solo le pertenecen a Dios. Y uno de ellos, en este caso, es el perdón de pecados. Para los fariseos, para los escribas, Jesús estaba cometiendo blasfemia porque ellos decían: es hombre y él no puede perdonar pecados. La Iglesia Cristiana Romana dice que un hombre, el sacerdote, mediante la confesión, puede perdonar los pecados de los hombres. Blasfemia. Están tomando el lugar de Dios, porque el único que nos puede perdonar los pecados es Dios. ¿Ustedes ven estas características? Roma pagana le dio su trono, el Vaticano. Recibe una herida de muerte en 1798 por los franceses. Pero ya en el siglo XX, de parte de Mussolini, recibe otra vez su trono, y la herida de muerte al parecer ya estaba sanando, y ahora ya la vemos bien sana, no hay ningún recuerdo de eso. Y sobre eso también dice que blasfemaba contra Dios, porque se arrogan el hecho de que ellos dicen: podemos perdonar los pecados, algo que solamente Dios puede hacer. Ahora vamos a observar otro elemento, verso del 11 al 13. Mire, este es importante. Después vi que de la tierra subió otra bestia. Ya no es la primera, la marina. Hoy es una segunda bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón, y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la vista de todos. Esta segunda bestia, ¿quién es? Vamos a quedar en capítulo. De esa segunda bestia vamos a hablar el día de mañana. Hablaremos de ella y de la marca de la bestia. Esta noche quiero finalizar enfatizando una cosa: que el asunto de esta bestia es asunto de adoración, hermano. Es de adoración. Así como le pasó a los 3 jóvenes hebreos. Porque claramente lo dice el verso 8 del capítulo 13: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra que no estén anotados sus nombres en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Solamente los que están anotados en el libro de la vida tendrán la fuerza para no adorar la bestia. No, desde ya les digo, aunque mañana vamos a aprender más, el sello, la marca de la bestia no es un chip, no es algo que nos van a poner, no es un carnet, no es el DUI, no. Es asunto de adoración.
aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida y adoren a la bestia, van a tener un triste final. Mire, Apocalipsis 19, 20 y 21. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. No nos va a dar chance de llegar hasta el falso profeta, pero en otra ocasión vamos a poder estudiarlo. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraron su imagen. Y los dos, la bestia y el falso profeta, fueron arrojados vivos en el lago de fuego y azufre. Los demás, ¿quiénes eran los demás? Los adoradores de la bestia fueron exterminados con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Oye, hermano, eso está fácil, yo no soy católico. Es que no se trata de eso. No se trata de que si eres católico, protestante, Asamblea de Dios, pentecostal, no se trata de eso. Se trata, uno, de adorar al Señor como Él lo pide, y dos, de que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Porque lo dice claro, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro, ¿qué pasó? ¿De la vida? ¿Qué pasó? Está claro, ¿verdad? ¿Estás inscrito en el libro de la vida? Cuando nosotros somos bautizados, mis hermanos, nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Y el bautismo es indispensable para la salvación. San Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario que si tú no estás bautizado, tú tienes que bautizarte. Y en San Juan 3:5 el Señor lo dijo claro: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te tardes en entregar tu vida a Cristo Jesús. El Señor ya viene y Él te está llamando. El fin se está acercando. Aquí en este lugar hay una fuente de salvación para ti. La semana pasó, ya mañana es el último día. Después de mañana no lo vuelvo a ver. Pero ¿qué tal con tu vida? Tú estás viendo todo lo que está pasando, ¿sí? Hermano, la violencia no se va a terminar. No se terminó con los presidentes anteriores, no se terminará con este, y podrán venir 20 presidentes más. Y la violencia va a ir de mal en peor. La pobreza no se va a acabar, hermano. El hambre va a seguir siendo más grande, porque todos son señales. En el sermón profético apocalíptico de San Mateo 24, Jesús dejó una gran cantidad de señales que todas ya se están cumpliendo, ya se cumplieron. ¿Sabes qué? A estas alturas solo hay una señal que no se ha cumplido aún, y por eso nosotros trabajamos, por eso predicamos, por eso te presentamos la oportunidad de ser salvo. Y será predicado este evangelio de salvación, este mensaje de esperanza, ¿sí? Este evangelio eterno a todo el mundo, para testimonio de todas. Y entonces, cuando el último predicador dé su último mensaje al último grupo de seres humanos que aún no han escuchado la verdad, cuando el último misionero termine con la última lección en la casa de la última persona que no había escuchado, cuando se dé el último mensaje por Facebook, cuando se lance la última predicación por YouTube, cuando ya todo el mundo sepa que tiene lo que tiene que hacer, entonces vendrá el fin, hermano. Y eso está más cercano, cada día más cerca. Eso pudiera, unos hermanos dicen: no, eso mire, falta mucho, que se haga esto, que se haga lo otro. Miren, hermanos, eso puede hacerse en cuestión de días. Y si no, acuérdese del año pasado, ¿cuántos se tardaron en encerrarnos? ¿Ah? ¿Y alguien reclamó? ¿Alguien pidió un habeas corpus? Miren, y no solo nosotros, en todo el mundo, hermano.
Cuando los reinos de esta tierra se ponen de acuerdo, nosotros los mortales comunes, Dios puede cambiar todo en días. Y el Señor Jesús viene pronto. ¿Cuál es tu decisión? Yo esta noche quiero orar así, honestamente, por aquellos que o no están bautizados como la Biblia manda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por inmersión, o algún momento fueron adventistas, hicieron un pacto, pero rompieron ese pacto, o nunca se han bautizado. Esos tres grupos necesitan bautizarse urgentemente, hermano, porque ya todo esto ya se va a dar. Llegará un momento en que la gracia se va a terminar y aunque tú quieras ser salvo, ya no podrás. Así que yo esta noche quiero hacer una oración especial.